Buenas noches, queridos espectadores. Hoy estamos sin la presencia de mi colega y amigo Alberto Huela. Y yo pensaba hablarles un poco de René Descartes, o Renato Descartes, como ustedes quieran. Verdadero fundador de la filosofía moderna, y yo diría en gran medida también de la modernidad como tal, ¿no? Al menos de la modernidad temprana, como yo suelo llamarla. Yo divido la modernidad en modernidad temprana, modernidad tardía, digamos. No me gusta mucho hablar de posmodernidad, no creo que estemos exactamente en eso. Además, de eso de posmodernidad mucho no dice, digamos, ¿no? Verdaderamente creo que estamos viviendo hoy por hoy la consumación de la modernidad, pero no, o modernidad tardía. Pero no es de eso que les quiero hablar, sino justamente de la otra punta, del otro extremo de ese cabo, ¿no? Que es de los comienzos de la modernidad, porque es allí donde se sitúa la figura de Renato Descartes. Para comprender a Descartes hay que comprender lo que significó la gran transformación de la concepción de la naturaleza que se produjo a partir de Nicolás Copérnico, allá por el 1500, digamos, y que se consolidó, digamos, con Kepler y sobre todo y fundamentalmente Galileo Galilei, digamos, ¿no? Fundador de la físico-matemática moderna. Él conjuntamente con Descartes, porque Descartes, aparte de ser un filósofo eximio, fue un gran científico, digamos, ¿no? Un gran matemático y un gran físico, y un gran anatomista y explorador en general de la naturaleza, de esa nueva naturaleza. Pero vale la pena detenerse un poco, aunque sea un instante, en algo que habitualmente no se entiende bien. ¿Por qué hubo una resistencia tan grande a la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, digamos? Teoría que, por otra parte, como mismo dice Copérnico en el prólogo a su obra Revolución de las Esferas Celestes, teoría heliocéntrica que ya había sido sostenida en la antigüedad por un pitagórico, Aristarco de Samos, y sin embargo había triunfado la concepción geocéntrica de Aristóteles en su versión astronómica a través de Ptolomeo. Esto nos demuestra también que las teorías científicas o el éxito de las teorías científicas no depende exclusivamente de razones intrínsecas, digamos, a los distintos desarrollos científicos mismos, sino que su éxito o fracaso, su apogeo o decadencia, se vincula mucho con factores que son en muchos casos extrateóricos, por decirlo así, ¿no? Eso lo ha explorado bastante bien Michel Foucault, digamos, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Y justamente hay un prólogo muy interesante, una vieja edición de Eudeva que yo tengo de la obra de Copérnico, un prólogo de Coiré, donde él explica por qué esta resistencia de la Iglesia y de las universidades y del saber constituido en general, esta resistencia a aceptar la teoría heliocéntrica, que no era por razones astronómicas, porque ¿qué cambiaría, digamos, desde el punto de vista de la religión o de las creencias, de la fe? Un simple cambio de concepción de la astronomía, que además Copérnico insistía en que permitía facilitar los cálculos y no era más que una hipótesis. El problema, evidentemente, como explica muy bien Alejandro Coiré, está en otro lado. Y el otro lado era el siguiente, digamos, dentro de la concepción de la física de Aristóteles,
el movimiento de los astros, digamos, ese movimiento circular era el movimiento perfecto dentro de lo que podía ser la esfera del movimiento, y imitaba de esa manera, de la mejor forma posible, la inmovilidad del primer motor, o sea, Dios. Entonces, el problema era cómo concebir que la Tierra, ese lugar signado por el pecado, por el célebre pecado original, podía tener ese movimiento cuasi divino de las esferas celestes. Ahí estaba el punto de resistencia, digamos, ¿no? Chocaba con una concepción teológica que estaba perfectamente acomodada con la teoría geocéntrica. Bueno, pero no nos detengamos más en eso. En realidad, digamos, la modernidad se funda en dos factores esenciales, ¿no? Uno de ellos es la absoluta transformación de la visión de la naturaleza, digamos, ¿no? Y cuando decimos de la naturaleza, casi podríamos decir del mundo a partir de allí, ¿no? Es decir, el reemplazo de la física de Aristóteles por la físico-matemática moderna. La verdad que fue una transformación total en la concepción del mundo. El otro elemento fundamental que funda la modernidad es la creación de los Estados-nación. El primero de los cuales fue Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos, más que Gran Bretaña deberíamos decir Inglaterra, ¿no? Los Países Bajos, y en cierta medida Alemania, digamos, ¿no? Que para constituirse efectivamente como nación moderna tardó bastante más, como bien se sabe, ¿no? Recién logra constituirse de ese modo hacia 1870, pero estaba Prusia, que era poderosa, digamos, ¿no? Era en realidad prácticamente lo que podríamos llamar una nación moderna. Por supuesto, esto estuvo acompañado, por decirlo así, por una serie de transformaciones económicas, sociales, no fueron solo transformaciones políticas. No me voy a detener en eso, me interesa situar más o menos estos elementos como para comprender la filosofía cartesiana, la filosofía de Descartes, que realmente es la que establece absolutamente una nueva concepción filosófica que poco a poco será, sépaselo o no, una concepción general del mundo que a través de distintas transformaciones llega hasta nuestros días. Descartes, para dar unos mínimos datos, digamos, biográficos, nació en 1596, muere en 1650. Como ustedes ven, no vivió tanto tiempo, pero le bastó como para escribir algunas obras fundamentales. Entre ellas el famoso Discurso del Método, que en realidad es un prólogo, es una introducción a un conjunto de escritos científicos. Las meditaciones metafísicas, que es a lo que nos vamos a referir, por considerarlo yo su obra filosófica fundamental. El Discurso del Método de 1637, de 1642, las meditaciones metafísicas, y luego escribió los principios un poco más tarde, creo que en el 44, los principios de filosofía, cuya primera parte sí es estrictamente filosófica, pero luego son proposiciones vinculadas al pensamiento científico. Y finalmente podemos mencionar Las Pasiones del Alma, su última obra que él escribe un poco por insistencia de su corresponsal, la joven princesa sin trono Isabel de Bohemia, con la cual tuvo una nutrida e importante correspondencia, y en la cual le insistía en que no quedaba clara la separación que él había establecido
o mejor dicho, la unión luego de la separación que él había establecido entre cuerpo y alma, entre espíritu y cuerpo, digamos, ¿no? Porque ya hay que decir que Descartes funda un dualismo ontológico radical, que ni siquiera Platón se atrevió a formular nunca, digamos, ¿no? El gran dualismo, la gran separación cuerpo-alma, cuerpo-espíritu, cuerpo-mente, es uno de los tantos legados de Renato Descartes. Él fue educado por los jesuitas en el Colegio de la Flèche, luego acompañó a Maximiliano de Baviera en algunas expediciones militares y finalmente se establece en los Países Bajos, como también luego ahí, poco después, meditó Spinoza, el gran Baruch Spinoza. Y el tema de por qué los filósofos tendían a radicarse en los Países Bajos era durante el siglo XVII porque allí existía una mayor libertad de cultos que le permitía pensar con más libertad, digamos, ¿no? Con menos censuras. De cualquier manera, Descartes se mantuvo siempre dentro del catolicismo, digamos, no adoptó la fe protestante ni nada que se le parezca, ¿no? Yo les hablaba de esa gran transformación de la naturaleza que acontece sobre todo en el siglo XVII, finalmente, o se consolida allí, ¿no? Piensen que la condena a Galileo fue de 1633 y Descartes escribe sus obras poquititos años después, el descubrimiento de la circulación de la sangre por Harvey había sido en 1628, en fin. Es una época de verdaderas transformaciones, ¿no? ¿Qué transformación? Y ustedes piensen que la naturaleza, tal como la concebía Aristóteles, que fue muy pregnante esa concepción en la última parte de la Edad Media, cuando se volvieron a rescatar en Occidente los trabajos de Aristóteles, era que, según planteaba en su física Aristóteles, el ente natural tenía en sí mismo el principio de movimiento, digamos, ¿no? Y que cada cuerpo tendía naturalmente a su lugar natural. Por eso el fuego iba hacia arriba, el aire también, la tierra y el agua hacia abajo, digamos. Por otra parte, había un privilegio, como ya de alguna manera lo señalé, del movimiento circular, el movimiento supralunar, digamos, el movimiento de las esferas celestes, que eran casi dioses visibles en la concepción aristotélica. Estricta, ¿no? Y luego estaba el movimiento lineal, que tenía un valor ontológico mucho menor que el movimiento circular, por aquello que yo les decía, que el movimiento circular imitaba mejor el movimiento de la inmovilidad divina, ¿no? Así que en la concepción aristotélica el espacio consiste en lugares cualitativamente diferenciados, digamos, ¿no? Esto es cambiar, bueno, además cada cuerpo tiene, como vimos, sus cualidades peculiares. Por eso Aristóteles siempre se negó a aplicar la matemática a la física, al ente físico, digamos, porque para Aristóteles la matemática era puramente una abstracción. Justamente lo que lleva a cabo la física galileana y cartesiana es aplicar la matemática a la naturaleza, y en esto ayudó mucho el descubrimiento cartesiano de la geometría analítica. Ahora bien, entonces ahora, en cambio que todo aquello que acabamos de decir sobre Aristóteles, tenemos un espacio y un tiempo homogéneos que se transformarán en absolutos con Newton, pocos años después, 1596, Principia Mathematica. Y los cuerpos se convierten en puros móviles en el espacio, lo que deviene objeto de estudio son los cambios de dirección o velocidad del movimiento, suponiéndose que los cuerpos tomados como puntos de masa, sin cualidades, puramente como cantidades, se mueven con un movimiento rectilíneo uniforme.
O sea que en realidad pasa a privilegiarse el movimiento rectilíneo. Cuando hay algún cambio, como dije recién, de velocidad o de dirección del movimiento en esos puntos de masa, se estudian las causas eficientes, que era nada más que una de las causas aristotélicas, sino la más importante, que producen, digamos, esos efectos, ¿no? Por eso en realidad los aristotélicos acusaban a los galileanos, cartesianos, no de, como se nos cuenta habitualmente, por ser empiristas y observar. Todo lo contrario, los acusaban de ser abstractos, de desconocer las cualidades de los cuerpos, digamos. Eso lo explica muy bien Cassirer, Ernst Cassirer, el neocantiano, en su larga obra El problema del conocimiento. Vamos a dejar un minuto acá y enseguida empezamos ya sí concretamente con la filosofía cartesiana. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Querido camarada y amigo de tantos años, tantos años, te mando un fuerte abrazo, mis felicitaciones por ese trabajo constante, no exento de muchísimos sacrificios que has hecho durante todo este tiempo, desde la fundación hasta el presente, al frente de LTV1. Sabés el enorme aprecio que te tengo. Un abrazo. Querido Juan Manuel, brevemente, deseo estar presente con mi saludo y felicitaciones en este 7º aniversario de tu magnífica obra, el canal TLV1. TLV1 es un verdadero faro al servicio de la investigación, de la actualidad y el necesario revisionismo que nos ayude a comprender y ensamblar adecuadamente las piezas del rompecabezas globalista. Aprendo mucho de TLV1, disfrutando de tus magníficas entrevistas, así como de toda la grilla que ofrece tu canal, donde Adrián y el PCR mantienen un destacadísimo lugar, formulando la síntesis hacia la refundación de la gran nación argentina. Por todo ello, les deseo continuidad en el crecimiento y alcance y muchos éxitos en la tarea de desprogramación globalista y el despertar de conciencias que luchen por soberanía nacional. Desde Montevideo, Banda Oriental, te saluda y te augura muchos éxitos tu amigo Roberto Sosa del Puerto. Descartes, en sus meditaciones metafísicas, comienza entonces de alguna manera haciendo tabla rasa con todo el saber adquirido, digamos, ¿no? Como él no puede, como mismo lo confiesa, poner en cuestión conocimiento por conocimiento, lo oído decir, lo aprendido en la universidad, etc., plantea un método que en realidad es escéptico, ¿no? Y que consiste en la duda universal, hiperbólica, es decir, exagerada, digamos, ¿no?
y metódica. Esas son las tres características que siempre transmitimos los profesores de filosofía sobre la duda cartesiana. La primera meditación metafísica justamente se llama de las cosas que pueden ponerse en duda, ¿no? Desde ya, digamos, entonces, Descartes reniega del principio de autoridad, que era tan importante en la filosofía medieval, que, bueno, digamos, si Aristóteles era el famoso Aristóteles Dixi, ¿no? Si Aristóteles había dicho algo, bueno, de ahí se partía como una verdad cuasi revelada, digamos, ¿no? Para no hablar justamente también de las verdades reveladas. Y también rechaza lo que se consideraba la estructura del pensamiento científico basada en el silogismo científico, también propio de la lógica aristotélica, ¿no? Justamente desde el comienzo Descartes plantea que él no va a aceptar como verdadero sino aquello que sea claro y distinto. ¿Qué quiere decir esto? Claro se opone a oscuro, por supuesto, y distinto a que uno pueda separar cada uno de los elementos que componen una representación mental. ¿Por qué? Enseguida vamos a ver que es allí donde Descartes se encierra, cambiando por completo la perspectiva, no solo filosófica, sino antropológica, yo diría en realidad, ¿no? Entonces, distinto se opone a confuso. Fíjense ustedes que con esto cambia el criterio de verdad. Nace un nuevo criterio de verdad. Ahora se va a considerar como verdadero, igual evidente, aquello que sea aquella representación mental que sea clara y distinta. La verdad ahora entonces como evidencia, como certeza, un término que va a ser fundamental en toda la filosofía moderna, y no ya fundamentalmente, como lo era desde Platón y Aristóteles hasta él, como adequatio intellectus et rei, es decir, adecuación del intelecto a la cosa, digamos, ¿no? O del juicio y la proposición a la cosa, que es lo que se llama la verdad como adecuación y es la que todavía cotidianamente utilizamos, ¿no? Si yo les digo que ahora estamos en Canal 13, ustedes de televisión abierta, y me va a decir, no, la verdad que no. Creo que ahora es 12, ¿no? Pero bueno, en fin, qué sé yo. No, es 13, es 13. Me van a decir, eso es falso, ¿no? En cambio, si le digo estamos en TLV1, hablando de Descartes, me van a decir, bueno, eso es verdadero. Bueno, eso es la verdad como adecuación. Pero a partir de la modernidad, la verdad va a ser fundamentalmente certeza, antes, en todo caso, de ser adecuación. Yo no voy a aceptar como verdad nada de lo cual yo no esté cierto. Bien, ante todo, en esta primera meditación, Descartes aplica la duda a toda aquella representación que parece provenir de los sentidos. Él da el ejemplo fundamentalmente de los sueños. Dice, bueno, aparentemente yo no podría dudar de que ahora estoy sentado junto a mi estufa, debe ser mucho frío allí, escribiendo estas meditaciones, pero muchas veces he soñado que estaba haciendo esto mismo, incluso con más evidencia de la que tengo ahora, y al despertar advertí que era simplemente un sueño. Entonces es distinto del testimonio de la duda platónica sobre los sentidos, ¿no? Él aduce fundamentalmente al sueño, ¿no? Y hasta plantea la posibilidad de no poseer un cuerpo, que el cuerpo sea una ilusión, y ahí pone el ejemplo
de muchos locos que creen tener un cuerpo de vidrio, etcétera, digamos, y para ellos esto es evidente, una evidencia sensorial, ¿no? O sea que la razón moderna, la razón matemática, se abre paso entre el sueño y la locura, diría yo, ¿no? Se abre paso siempre de ahí en adelante entre el sueño y la locura, está siempre como orillando a ambas márgenes, ¿no? Bueno, no sé si está bien dicho así. Pero me faltó decir una cosa que es muy importante. ¿Qué busca Descartes? ¿Qué es lo que se propone encontrar? Como una primera evidencia, certeza, ¿no? Perdonen un poco la tos. Él se propone encontrar un primer principio de la ciencia. Esa es su propuesta, digamos. Un primer principio indubitable, cierto, verdadero, de la ciencia. ¿De qué ciencia? De la ciencia de Galileo, de la ciencia moderna, de la ciencia que él y Galileo fundaron, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y porque las verdades de la matemática, de las cuales él en el fondo no dudaba demasiado, era un gran matemático, no le parece que se fundamenten suficientemente. Acá hay que decir que la modernidad, a partir de Descartes, lo que muestra en gran medida es una voluntad de autofundamentación. Ya no se puede, ya lo dijimos, invocar la autoridad, la tradición, las creencias, sino que hay una voluntad de autofundamentación y de someterse luego a esa autofundamentación. Bien, primer principio de las ciencias. No se olviden de esto, porque es básico para entender cuál es el significado, cuando mencionemos ese primer principio, cuál es el significado que posee, y no confundirse allí. Como en realidad él no tenía demasiados argumentos, como en el caso de los sentidos, como para dudar de las verdades matemáticas, él ahí plantea, siempre en esta primera meditación metafísica, una posibilidad de que haya un Dios engañador. Un Dios engañador que le hace creer que 2 más 3 son 5, o que la suma de los ángulos interiores de un triángulo son 180 grados, y en realidad esto no es de ninguna manera así. Fíjense qué curioso, porque en el pensamiento medieval, Dios estaba, tenemos que completar con Alberto el programa sobre San Agustín, Dios y el alma mostraron una especie de fusión, o sea, el alma no podía sostenerse, la mente no podía sostenerse sin la presencia de Dios. Acá Descartes hace una operación en la cual lo mete a Dios dentro de la mente para sacarlo, pero le sirve para extremar la duda. Así es una cosa increíble, ¿no? Luego lo recuperará, pero planteará a un Dios, que es el Dios de la metafísica moderna, que es un Dios completamente distinto del Dios medieval, del Dios cristiano medieval. Claro, bueno, enseguida él atenúa esa hipótesis del Dios engañador, como les digo, que estaría en la mente, pero a la vez como engañador, digamos, con lo cual hay que sacarlo de la mente, digamos, ¿no? Pero como tiene que atenuar esa hipótesis, plantea la posibilidad de un genio maligno, que me haga creer que 2 más 3 son 5, o que la suma de los ángulos interiores del triángulo son 180 grados, y de ninguna manera esto es así. Es el famoso genio maligno de Descartes. Y ahí es donde justamente en una segunda meditación aparece esta primera verdad indubitable. ¿Y cómo aparece? Y bueno, Descartes plantea,
si me engaña, si este genio maligno emplea toda, como dice él, emplea toda su industria en engañarme, es porque de alguna manera soy, porque no es posible engañar a una nada, digamos. ¿Y qué soy? Y soy alguien que duda, soy alguien que piensa. Y a partir de allí, digamos, de esta posibilidad de ser engañado radicalmente, él descubre esa primera verdad que consiste en la duda pienso, ¿no? O sea, y enuncia esa famosa primera verdad que es pienso, luego soy, porque, insisto, no se puede engañar a alguien que no es algo. ¿Y qué es? Y bueno, pensamiento. Ese es el famoso cogito cartesiano. Cogitar en latín quiere decir pensar, ¿no? Así que sería pienso, luego soy. El luego no hay que tomarlo como una, bueno, esto, en fin, lo discutió el mismo Descartes con sus objetores, no hay que tomarlo como una conclusión de tipo silogístico, como un silogismo abreviado, sino que hay que tomarlo como un pienso, coma, soy, como una inmediata certeza, que se capta, por supuesto, intelectualmente. Ahora, yo les decía, recuerden que Descartes busca un primer principio de la ciencia, así que el carácter que tiene el cogito sum, el pienso soy, esto que ya no hay genio maligno que pueda engañarme, al menos en ese punto, es un axioma, es un axioma. ¿Qué es un axioma? Una verdad indemostrable, pero que no necesita demostración. O sea que no se trata de ningún subjetivismo. El sujeto cartesiano, el pienso soy, no es Silvio Maresca, Alberto Huela, Matías, que hoy no está, digamos, o Juan Manuel Suaje Pinto. Cada uno de nosotros sí llega por sus propios medios a descubrir, tiene que hacer el propio camino para descubrir esa verdad primera, pero esa verdad primera es un sujeto universal, es el sujeto de la ciencia, es el sujeto del saber. No es ningún individuo en particular, por ende tampoco se trata de ningún subjetivismo. Inmediatamente Descartes se pregunta, ¿qué cosa soy? Dice, bueno, ahora sé que soy, por lo menos dice mientras pienso, ojo, por lo menos mientras estoy pensando. Cuando estoy durmiendo y no tengo sueño, ¿qué sé yo si soy, no soy? Porque, ojo, que ese soy es soy como pensamiento. No soy en todos los sentidos posibles. Una pregunta que yo siempre le hago a mis alumnos. A ver, cuando Descartes dice pienso soy, ¿quiere decir que es en qué sentido? Y bueno, que tiene un cuerpo. Bueno, váyase, venga la vez que viene. No, ¿qué cuerpo? Soy pensamiento. Por eso él pregunta, ¿qué cosa soy? Y ahí contesta, dice, bueno, yo soy una cosa que duda, que piensa, que quiere y no quiere, que afirma y niega, que imagina y siente. Eso es lo que se llama la res cogitans. Res quiere decir cosa, cogitans, cosa pensante, ¿no es cierto? O lo que es lo mismo sustancia, es una sustancia pensante, digamos. Eso es lo que él sabe que es, una sustancia. Si tiene cuerpo o no, no sabe todavía, ¿eh? Ojito. Si hay cosas materiales fuera de la mente, tampoco lo sabe, ¿eh? No lo puede convalidar. Es una cosa que piensa. Sustancia, según él mismo define, quiere decir aquello que no necesita otra cosa para hacer. Llegados a este punto, que es la enunciación del axioma fundamental de toda nueva ciencia, de la ciencia físico-matemática, Galileo decía, el universo está escrito en caracteres matemáticos, suspendemos nuestro programa para continuarlo
o para continuar, por supuesto, hablando de Descartes, en una versión, en un programa posterior. Gracias.